Buenas tardes. Agradezco a la organización del CINAIC la oportunidad que nos da de presentar este trabajo que se titula Cuestionarios conceptuales en física, evaluación de resultados y conceptos erróneos en mecánica y electromagnetismo. Mi nombre es Luis Seidel y el equipo de trabajo básicamente consta de los profesores de la asignatura de Física 1 y Física 2 en la Escuela de Ingenieros Industriales, que para los que no conozcáis está aquí abajo, es casi hermana de la Escuela de Minas. Nuestra idea fundamental es que para innovar hay que investigar. Nos tenemos que apoyar sobre una investigación educativa que, digamos, nos saque del chiste de Mafalda, ese que presentó ahí, en el que Manolito descubre a la profesora que no ha entendido nada desde marzo. Nuestra idea es ver por qué nuestros alumnos de un grado de ingeniería de repente no saben una serie de cosas que nosotros pensamos que les hemos enseñado. Hay un área de investigación relevante en física que se llama Physics Education Research. Hay un par de revistas muy prestigiosas y relevantes que son los órganos de comunicación de ese área de conocimiento. Y una de sus herramientas fundamentales es los cuestionarios conceptuales, que son baterías de preguntas de elección múltiple que se analizan con métodos estadísticos tradicionales y que se validan tanto en unas universidades como en otras. Se utiliza muchísimo en universidades americanas y también en Europa. El primero que hemos utilizado está centrado en los conceptos de fuerza mecánica, se llama Force Concept Inventory y son 30 preguntas, como decía antes, de elección múltiple. El segundo se centra en los conceptos de electricidad y magnetismo, de los que ahí os he recogido una serie de ideas, cargas, corrientes, circuitos, ese tipo de cosas, y también se utiliza mucho. Desarrollado en la Universidad del Norte de Carolina, y hemos tomado estos dos test conceptuales en un proyecto de innovación que hemos llamado Proyecto LOP, The Learning Outcomes in Physics, resultados de aprendizaje en física, que es un proyecto que la Universidad Politécnica nos ha apoyado en el curso pasado, cuyo objetivo era definir los resultados de aprendizaje, pero para ello primero queríamos comprobar si había carencias en el proceso de aprendizaje. Como probablemente conocéis, un resultado de aprendizaje es una declaración de lo que se espera que un estudiante conozca, comprenda y o sea capaz de hacer al final de un periodo de aprendizaje. Definirlo de una forma que sea útil no es tan sencillo, implica encontrar una frase adecuada no a lo que queremos dar, sino a lo que queremos que aprendan al final. Lo que aparece ahí en la foto es la Universidad de Bolonia. Los que estamos en el proceso de Bolonia no queremos parecernos a la Universidad de Bolonia del siglo XII, pero la verdad es que mi clase se parece bastante a eso. Incluso hay un alumno por ahí dormido. Entonces, queremos salir de ahí. Por eso era el objetivo del proyecto. La experiencia que hemos hecho es pasar estos dos test, el de conceptos de fuerza y el de conceptos del electromagnetismo, en 2 grados que tenemos en la escuela, el de Ingeniería en Tecnologías Industriales y el de Ingeniería Química, tanto al principio como al final de la asignatura. La asignatura de Física 1 se centra en mecánica, queremos ver si han aprendido algo en ese proceso, y la de Física 2 se centra en electromagnetismo. Los resultados para el primer test es que para unos 300 y pico alumnos que lo hicieron en un grado, sí que suben algo, la nota media de un 52% a un 61%, y también sube el índice de dificultad que es inverso, mayor índice es que les resulta más fácil. El segundo test de electromagnetismo, que es más difícil, al principio lo hacen peor, un 30 y tantos % de nota media, y al final lo hacen un poquito mejor, es un test más difícil, que es un poquito más complicado. Esto es lo que hace todo el mundo, en primer lugar, pero a nosotros nos interesaba también centrarnos un poquito más en los conceptos erróneos. A veces se analiza también, y por eso lo he puesto aquí, la ganancia. La ganancia es si uno puede pasar de un 40% de preguntas acertadas a un 60%, no es lo mismo que pasar de un 60 a un 80 o de un 80 a un 100. Bueno, el caso es que las ganancias están, digamos, en los resultados típicos. Os he puesto un ejemplo que en 20 segundos no vais a ser capaz de hacer, pero una pregunta del primer test pasa de un 30% de respuestas correctas en la primera vez a un 41%, sin embargo hay una respuesta incorrecta en la que sistemáticamente caen y en la que no mejoran. Casi la mitad de los alumnos, tanto antes como después, caen en esa respuesta incorrecta. En este ejemplo del segundo test pasa un poco lo mismo. Muchos responden la respuesta incorrecta A, tanto antes como después de la asignatura, o sea que no se han enterado de nada.
o casi peor que eso. Por eso nos hemos centrado en esos errores conceptuales, en identificarlos. Los test permiten identificar errores conceptuales. Hay una lista aquí de los errores más típicos, que no voy a entrar en ellos, pero también hicimos una correlación entre el resultado del test y el resultado del examen de la asignatura. La correlación no es demasiado buena, pero hay una correlación interesante entre el resultado del test conceptual, universal para todo el mundo, y los resultados particulares de la asignatura. Hay otra serie de conceptos, de errores conceptuales identificados en el test de electromagnetismo y ocurre lo mismo. La correlación entre ese test y el examen pues es relativamente pequeña. Bueno, la conclusión, algunas de las conclusiones es que esta es una herramienta útil que a nosotros nos ha venido bien para sorprendernos de algunas cosas que pensábamos que sabían. La validación y la interpretación de los resultados tiene su trabajo, no es tan directa como un test de cociente intelectual o alguna cosa de este estilo, y uno se puede preguntar dónde está la innovación. La innovación está al final del camino. Aunque no os va a dar tiempo a leer esta frase, la idea es que no solamente nos tenemos que fijar en esos errores conceptuales, sino que hay que tener luego un desarrollo en la eficiencia, en las técnicas que cada uno utiliza para su instrucción. Pues esto es lo que ha dado de sí los 400 segundos. Gracias por su atención.